1125. Y bueno, no nos queda más que agradecer y reagradecer, como que dicen ahora las personas, quienes nos soportan, nos comportan y no nos deportan. Y bueno, hoy la iglesia, entre otros, pero antes, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, Goyo, bien, y para nuestra también calificada audiencia que nos acompaña todos los sábados, también nuestros cordiales saludos y el deseo de que todos se encuentren muy bien. Bueno, voy a volver a repetir el saludo realmente para nuestra audiencia porque no estaba prestando atención y mi micrófono está apuntado hacia la área del enemigo. Bien, bueno, esperamos que nos acompañe y ojalá que realmente todo cuanto abordemos hoy como tema de reflexión sea del agrado y provechoso para todos los que nos escuchan. Amén. Bueno, hoy, como es costumbre, leemos siempre la vida de los santos, que nos indica el librito este del padre Eliezer Salesman. Y hoy la iglesia recuerda a Santa María Goretti, mártir en el año 1902, Nareyeteina. Y el 6 de julio de 1902 moría terriblemente apuñalada la jovencita María Goretti, mártir por defender su castidad. Qué valor realmente, qué situación y conducta tan opuesta de hoy en día en muchas mujeres, que al contrario, más bien algunas y en algunos sectores y grupos sociales, ¿verdad? Incluso consideran como un gran mérito, un gran valor, ¿verdad? Las mujeres que ya han mantenido relaciones sexuales de alguna manera. Nació en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1890, hija de los sencillos campesinos Luis Goretti y Assunta Carlini. Era la segunda de 6 hijos. A causa de su pobreza, la familia tuvo que irse a vivir a unos terrenos pantanosos, cerca de un pueblecito llamado Neptuno. Y allí los zancudos contagiaron de paludismo al papá, el cual murió cuando María Goretti tenía solamente 10 años, dejando a la familia en total pobreza. El mayor de los hijos apenas tenía 13 años. Caramba. La mamá tuvo entonces que dedicarse a trabajar en el campo y dejaba en la casa a María, la mayor de las hijas, encargada de cocinar, lavar y cuidar de los demás niños. La jovencita era la más alegre de todos en la familia y la más cariñosa con la mamá y con los demás hermanos. Ella preparaba las comidas, cosía y remendaba, y cada semana iba al pueblo a asistir a la clase de catecismo. Sumamente modesta en el vestir, era además muy piadosa. Al cumplir sus 11 años hizo su primera comunión y desde entonces se propuso preferir la muerte antes que cometer un pecado. Pedirla morir antes que pecar y la llama. El asesino se llamaba Alejandro Serenelli. Tenía 20 años. Se dedicó a lecturas impuras y éstas le dañaron su alma. Era un trabajador de la misma finca donde vivía María Goretti, y al verla tan hermosa se enamoró de ella y sus pasiones lo inclinaron a irrespetarla. La niña, aunque apenas tenía 12 años, sin embargo, como robusta campesina, aparecía como si tuviera 13 años más. Sí.
Y el 5 de julio de 1902, por la tarde, aprovechando que la mamá de María estaba trabajando en el campo, el joven subió al segundo piso de la casa, donde la jovencita estaba remendando una pieza de ropa, Pobrecita. y la invitó a entrar con él a una habitación. Ella lo rechazó y el otro a empujones la lanzó hacia adentro. La niña gritaba pidiendo auxilio, pero él la ahogaba con sus brazos fuertes. Ella exclamaba: no, no, es pecado, no, 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 Alejandro, te irás al infierno, prefiero morir antes que hacer lo que desagrada a Dios. No me imagino una niña de 12 años hoy diciendo eso. ¡Bah! La niña hoy en día, con el perdón de muchas otras, que no son así realmente, desde muy joven, sus miradas y todos sus impulsos, incluso va direccionado justamente a la satisfacción del sexo. Así de simple es. Lo último que escuchó el asesino antes de salir huyendo fue: Alejandro, yo te perdono. Ella estaba acuchillada ya. Al fin llega la mamá y le pregunta angustiada a María: María, ¿qué ha sucedido? ¿Quién te ha herido? Fue Alejandro. ¿Y por qué te hizo esto? Porque no quise hacer las cosas malas que él quería. Y el mismo asesino y los médicos certificaron que la niña conservó su total virginidad. 5 horas después, una ambulancia llevaba a la pobre. 5 horas después. No, es demasiado con relación a muchas veces acá hoy que entre paréntesis, Entre paréntesis. al hospital de San Juan de Dios. Por la misma carretera, unos policías llevaban encadenado a Alejandro Serenelli. Distinto fruto de la educación que cada cual había recibido. La una aprendió a preferir la muerte antes que ofender a Dios, y el otro aprendió en sus malas lecturas a obrar el mal sin medir las consecuencias. Nuevos tormentos. El estado de la joven era desesperado. Los médicos hicieron lo posible por salvarla, pero todo fue inútil, sin colocarle anestesia, porque no había. Le abrieron el vientre para operarlo y durante 2 horas la pobre víctima sufrió aquel atroz martirio. María toma entre sus brazos la medalla de la Virgen Milagrosa que siempre llevaba al cuello y va ofreciendo a Dios esos terribles dolores. Con paciencia sobrehumana soportó la operación y la sed abrasadora que la siguió. Las últimas horas de su vida fueron conmovedoras. Recibió con emoción de niña inocente su última comunión y la unción de los enfermos. Narró que desde hacía un tiempo tenía temor de una agresión de Alejandro, pero que no había dicho nada por no angustiar a la familia. Por eso también es bueno, sacando algunas lecciones útiles de esta actitud de María Goretti. Primero vamos a decir, por mantenerse y luchar contra el malvado, la actitud malvada, el deseo pecaminoso del varón que lo atacó, vamos a decir, y por mantener su pureza, vamos a decir, ¿verdad? Cuán importante hoy es, y hay que rescatar esto. Ella dice que no compartía, hace rato se da cuenta del acecho que le tenía este muchacho. O sea que mañase todos los días y era con malos deseos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ella dice que hace días que se da cuenta, ¿verdad?, de él, de sus miradas deseosas, vamos a decir, de poseerla. Y ella, para no quebrantar a su madre, no compartió esa experiencia. Esto es para los chicos, para nuestros jóvenes.
hace días, una semana nomás, un chico llegó a suicidarse con una pistola, no sé si es de su padre o no, ¿verdad? Se reventó la cabeza y dejó justamente una carta en donde él contó del por qué realmente era mejor morir, porque muriendo él descansa y no quebranta más, dice, a sus padres, a su mamá, porque no quería quebrantarle, porque sabía que su madre andaba muy preocupada por él. Entonces, ni un ni un güera tu acuera, a ni quien haya heyati ni abandonati, porque ese es. Yo puedo estar abandonando a mi hijo, a mi hija, estando conmigo en mi casa, no relacionándome con ella o con él. Ese es un abandono. De pena ese. De pena ese. Es la misma cosa como el padre ausente. O sea, es una forma de padre ausente. Está físicamente presente, pero no acompaña a sus hijos, ¿verdad? En sus sentimientos, en sus inquietudes, en sus deseos, en nada. Vivimos juntos, pero no estamos unidos. Así mismo es. Bueno, le preguntaron otra vez si perdona al agresor. Sí, le perdono por amor a Jesucristo, dijo, y deseo que él algún día también pueda ir al cielo. También. Qué madurez, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una niña de 12 años, amigo. Bueno, y eso pues, la educación donde recibió, en casa. Sí. 24 horas después de ser atacada murió santamente. La mamá, el cura párroco, una noble señora española y 2 religiosas italianas habían permanecido toda la noche frente a la cama de la agonizante. Su muerte convirtió a la gente de la región, sin distinción de clases sociales. Todos quisieron asistir a su funeral, que resultó solemnísimo. Esto que está diciendo acá, Dios, ¿te acuerdas de Carlito que decía siempre, Dios escribe rectos sobre líneas torcidas? Por eso es que muchas veces tenemos que guardarnos de juzgar a la gente, porque aunque nos parezca una cosa y estemos seguros, mira, lo que a vos, lo que a mí me parece, no es la verdad. No es la verdad universal, no, en ningún momento. Es posible que sea, pero no siempre lo es. Puede ser parte de la verdad. Sí. Bueno, el criminal Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. Hijo. Al principio renegaba y no daba mucha muestra de arrepentimiento. Más bien lo que sentía era rabia y desilusión por haber cometido semejante error que tantas penas le costaba. Acá solemos decir en la catequesis, una cosa es que te arrepientas de todo corazón y otra cosa que te arrepientas porque no es porque te arrepentiste, sino por lo que pasó, por las consecuencias, sí. No tanto por el hecho, sino por las consecuencias. Tema de catequesis no es tan fácil también. No, y realmente lo que uno debe es arrepentirse es por el hecho cometido. Exactamente. Pues las consecuencias son ya posteriores. Si no hubiese ocurrido el hecho, no hubiese habido consecuencias. Totalmente. La consecuencia de no haber hecho una estupidez como la que hizo este muchacho con María Goretti, pues bien, no hubiese sido, él no hubiese sufrido ese tormento en la prisión si él no la intentaba violar. Bueno, pero ¿qué pasó, Agustín? En 1910 tuvo un sueño este joven. Vio que se encontraba con María Goretti en un bellísimo jardín donde ella estaba cultivando hermosas rosas y que la niña le decía que él también podría ir algún día al paraíso. Esto lo transformó por completo. Se confesó, empezó a comportarse sumamente bien en la cárcel y a ofrecer sus oficios y sus sufrimientos por sus pecados. Y al fin las autoridades le rebajaron la 10ª parte de su condena por buena conducta y salió libre después de 27 años de cárcel. Un encuentro especial
En la noche de Navidad del año 1929, la señora Asunta, mamá de María, que estaba de sirvienta en una casa, sintió que tocaban a la puerta. Salió y al abrir vio a Alejandro. Señora, ¿me conoce? Y bajó los ojos. Sí, Alejandro, lo recuerdo muy bien. ¿Me perdona? Suplicó el pobre hombre, que llevaba en su rostro las huellas de 27 años de sufrimiento en la cárcel. Apekunde irima epala de ya pueda seguri. Dice, anda, y con la tranquilidad me deja. No. Sí, Alejandro, Dios lo ha perdonado. Mi hija también lo perdonó. ¿Cómo no lo voy a perdonar yo? ¿Verdad? Aquella noche la pasó en la casa del párroco y a la misa de medianoche se acercaron a comulgar juntos la madre de la santa y el asesino de la mártir. En adelante la señora Goretti nunca permitió que la gente tratara mal a Serenelli, al asesino, ¿verdad? Ah, ya. Cuando la gente se extrañaba de que lo tratara bien, ella respondió, está tan arrepentido. Mi hija María lo perdonó. ¿Por qué entonces no lo voy a perdonar yo? Es cierto que ha cometido un pecado enorme, muy grave, pero Dios ha sabido sacar mucho bien de tanto mal. Mira. Alejandro terminó sus días como hortelano en un convento de los padres capuchinos, arrepentido y haciendo penitencia por sus pecados. Se convirtió el tío. Sí. Una experiencia dura le ayudó a convertirse, a transformar su conducta, su manera de pensar y de actuar. Y a ver la apoteosis ahí, que es la mamá de María Goretti se había extendido, la fama mejor, se había extendido por todo el mundo y el pueblo empezó a tener noticias de que la santidad de esta jovencita no había sido algo improvisado, sino que de su estudio de catecismo, de sus frecuentes oraciones y de su gran devoción a la Santísima Virgen y de las enseñanzas que había recibido en su hogar tan creyente, ella había logrado obtener una gran cantidad de virtudes, las cuales le consiguió de Dios la enorme gloria de morir mártir. Se la invocaba ya como una santa y por su intercesión se obtuvieron varios milagros. Entonces la Santa Sede dispuso a hacer los estudios para su beatificación y canonización. Aquí quiero detenerme un ratito, porque hay algunas personas que dicen, no hace falta decir los nombres, la Iglesia Católica santifica nomás a la gente. No, es así. Lleva un proceso largo y con pesa. Y entonces hay que tener un poco de consideración también para abrirle el pico. Indudablemente que sí. Y después la iglesia como una comunidad de personas, vamos a decir, no es una sola persona la que declara y decide, sino es la confluencia, vamos a decir, de ideas y de varias personas calificadas en todos los aspectos de la conducta del ser humano. Médico, ingeniero, biólogo, no, es así nomás, es la pesa. Y bueno, la gran fecha fue el 24 de junio. La multitud de peregrinos que deseaba asistir a la glorificación de esta mártir de la pureza era tan grande que las ceremonias de la canonización no se pudieron hacer en la Basílica de San Pedro. No se podía. Pues algo bien. Fue necesario hacerlo en la plaza. Más de 500.000 personas presenciaron aquella tarde la ceremonia impresionante. Difícil recordar una ceremonia más emocionante para una de las
estas fiestas. Y el pontífice Pío XII salió del balcón del Vaticano acompañado de la Madre de María, que tenía ya más de 80 años, y de 2 de sus hermanas y uno de sus hermanos. La gente lo recordaba el caso, la gente no recordaba el caso de que una mamá hubiera asistido a la canonización de su hija. Propia hija, ¿no? Qué lindo, ¿no? El Papa comparó a María Goretti con Santa Inés, la otra jovencita que hace muchos siglos prefirió la muerte antes que faltar a la virtud de la pureza. Esta también fue apuñalada, ¿verdad? Sí, sí. Por un hombre que lo deseaba. Vamos, no hacíamos de ahí. Y declaró que uno de los medios más tremendos que tiene el enemigo de las almas para corromper a la juventud es el de las malas lecturas y el cine corruptor. A la orden del día está eso hoy en día. Tengo este día moderno, modernísimo. El cardenal Salotti estudió muy bien la vida de esta jovencita y declaró: María Goretti es la virtuosa, que aunque no hubiera sido mártir, habría merecido ser declarada santa. Pero es amigo, y que después de todo lo que pasó, bueno, Santa María Goretti, pídele a Dios que también nosotros logremos conservar la bella virtud de la pureza. Ruégale al Señor por aquellas personas que están en peligro de perder la santa virtud de la castidad, que prefiramos perder cualquier otra amistad antes que perder la amistad de Dios. ¿Sabes que este relato me suena demasiado insípido hoy? Muy inútil aparece, ¿verdad? Realmente sí, desde el punto de vista de la idiosincrasia en el sentimiento popular o de la sociedad, toda realmente parece, algunos estarán riéndose, ¿verdad? Imagínense lo que ellos están pretendiendo. ¿Por qué va a perder su juventud, su tiempo, ¿verdad? En vez de gozar, de disfrutar, hay que disfrutar la juventud. Para eso uno, después ya no se repite, dice, no hay otra oportunidad. Pero María Goretti realmente en fin, esto es para varones y mujeres, ¿verdad? Sí. Más aún para mujeres, siendo que Goretti era una nena, vamos a decir que es el símbolo, vamos a decir, de la pureza y de su convicción plena de mantenerse pura antes de entregarse al placer del sexo que le provocaba, al cual le quería someter este muchacho. Hoy, yo creo que hoy María Goretti podía ser modelo de muchas chicas deben ser. Muchas chicas deben mirar, observar y leer y saber más sobre la vida de María Goretti y quién era otra, Santa Inés. Sí. Santa Inés. Son dos mujeres jóvenes, niñas prácticamente, que han sufrido el acoso, el ataque incluso, vamos a decir, y misericordia para hacerle perder su pureza por hombres malvados que existe siempre todo el tiempo. Y una cosa importante que se señala ahí y que hay que rescatar también, de cuán importante es, señores padres, observemos y cuidemos qué miran, qué ven, qué leen, cuáles son las compañías de nuestros hijos y de nuestras hijas. Va en televisión, va en película, en el celular hay de todo, hay pornografía, pero por doquier, ¿verdad? Sexo explícito. Y si con esas cosas se está alimentando la mente, pues en la mente se produce, vamos a decir, todas las acciones en forma primigenia original en la mente y luego se lleva en los actos, de manera que el que todos los días está mirando esas escenas, vamos a decirlo así, simplemente pecaminosas o de desarrollo y de culto, vamos a decir, al cuerpo, entonces esa persona puede ser peligrosas para las otras personas, ¿verdad? Y por eso hay que cuidar muchísimo nosotros primero a nuestros hijos y nuestras hijas. Al decir hijos estoy refiriéndome a los varones y mujeres.
¿verdad? Sí, quiénes son sus compañeras, porque hoy en día es terrible. Justamente mi hija me está comentando ayer en la mesa, mi hija ya mayor vino a almorzar con nosotros y está comentando cómo su hija le hace cada pregunta realmente que pareciera, su hija tiene 12 años realmente ya, le hace cada pregunta, así que ella opinaba, ¿qué dice, verdad, del aborto? Imagínate, esos son temas que ellos manejan, pero no en forma, vamos a decir, de una orientación académica de alguna persona responsable de la institución. Ajá, Niri. Sino solamente, ¿verdad? Y por eso es muy importante que las instituciones educativas también tomen carta en el asunto, en estos temas, de algo tan vivencial hoy en día y que está en la naturaleza misma del hombre. Ocuparse más, en vez de ocuparse por algunas, vamos a decir, algunas referencias académicas, yo creo que es importante que también se refiera más y realice cursos, digamos, contraten a especialistas, psicólogos, sexólogos, en fin, antropólogos que puedan tratar y analizar bien un poquitito quién es el hombre y qué tiene que hacer, cuáles son sus sentimientos, cuáles son los impulsos y qué tenemos que hacer y qué tenemos que corregir y que muchas veces tenemos que ser nosotros mismos dueños y tenemos que ponernos los parámetros de regulación de nuestra conducta y no permitir que los otros hagan por nosotros, ¿verdad? Entonces wow. María Goretti hoy en día nos dice, nos inspira y nos muestra su conducta de vida y pues es modelo para las chicas de hoy en día que quieran realmente ser cada vez mejores. Me permito saludarle entonces a mi hermana menor que se llama María Goretti. Ah, mira. Y por el nombre de su santa patrona, ella es modelo de vida. Modelo de persona, modelo de mujer. Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacerlo. Y ya regresamos. Sí.